La Secretaría de Gobernación verifica la identidad de Enrique Quique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, quien se presume fue abatido por elementos de la Marina en Querétaro. Enrique Hernández Salcedo, líder de las autodefensas en Yurécuaro, Michoacán, ordenó el asesinato del alcalde de Tanguato, Gustavo Garibay. Así lo informó el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Los elementos de prueba existentes en la indagatoria acreditan su participación como autor intelectual del homicidio del alcalde Gustavo Garibay García. A petición del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, la Secretaría de Gobernación anunció un plan estratégico contra la inseguridad en la entidad. Se ha diseñado un plan estratégico de respaldo y de apoyo absoluto, total, a la entidad para proteger, para devolver la tranquilidad y la seguridad a todos sus habitantes. En México hay 39,000 maestros que nadie conoce y con goce de sueldo. Así lo informó el secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, al presentar los resultados del censo de escuelas y alumnos de educación básica. Continúan las comparecencias en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las irregularidades en la línea 12. Ayer tocó el turno del consorcio constructor ICA, Carso y Alstom. La compra de los trenes se realizó de manera independiente por el sistema de transporte colectivo, con características diferentes a las originalmente consideradas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto integral. En este caso, el desgaste ondulatorio se vio exacerbado por algunas características del tren. Condenan a 270 años de prisión a Carlos David Charines Ávila, secuestrador de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café, Raimundo Riva Palacio. ¿Ya estamos despiertos? Yo siempre estoy despierto, Ana María. No, yo no. A mí me dio, sí, tengo que admitirlo, Juan Pablo, sí me dio un poquito trabajo levantarme esta mañana, pero está delicioso el café. Y seguimos con casi pues hablando de lo mismo, pero con algunos matices. No sabemos dónde está el avión de Malasia. Es que no estamos hablando de lo mismo. Hay cosas muy importantes. Faltan 8 días para que se dé la última posibilidad de que se encuentre la caja negra, por lo menos, del avión de Malaysian Airlines. Tampoco... pero explícale al auditorio por qué. Porque se acaban las baterías. Tiene un mes. Las baterías vamos a hablar sobre la esto caja negra más adelante. También la prensa hoy está repleta de información de que fue abatido en Querétaro Enrique Plancarte, que es uno de los jefes de los Caballeros Templarios. La Secretaría de Gobernación informó a través de su cuenta en Twitter que está verificando. Es decir, hay fuentes federales que extraoficialmente lo afirman, lo trae toda la prensa, pero al mismo tiempo lo que está diciendo oficialmente el gobierno es: vamos a esperar la verificación de que efectivamente la persona que cayó abatida es Enrique Plancarte. Se están haciendo todos los análisis y hoy seguramente en el curso, pues yo diría del día, probablemente hacia el mediodía, podamos tener una confirmación si es o no es, pero me parece que todo apunta a que en efecto es. Esto fue una operación de la Marina y en Brasil la Marina también es un operativo muy impresionante con 1.500 elementos y 21 vehículos blindados en lo que se le llama el complejo Damaré. Sí. El complejo de Damaré, que lo componen pues como 16 favelas, era el complejo, era la zona habitacional donde se había instalado el narcotráfico en Río de Janeiro desde hace ya varios años. ¿Cuál es la razón por la que intervino la Marina y empieza a desmantelar este complejo? Porque es la ruta, está en la ruta que va hacia lo que va a ser la futura Villa Olímpica. Sin embargo, es parte de lo que ha venido haciendo el gobierno brasileño desde el año pasado, que es una limpieza en todos los sentidos
de las favelas, de las zonas donde estaba anclado el narcotráfico, porque ya está pues ¿a cuánto? A 2 meses escasos, días, sí. a 140 días el Mundial de Fútbol y a 2 años los Juegos Olímpicos. Qué bueno que subrayas el tema de la Marina. ¿Por qué? Porque en los operativos que se habían hecho en los últimos 3 o 4 años, donde Brasil presume que están retomando las favelas, siempre lo han presentado como operativos con policías civiles. No, con policías y militares, siempre han sido operativos conjuntos. Pero cuando lo presentan públicamente, porque hubo en el debate que se tuvo en México de la participación de las Fuerzas Armadas, siempre trataban de voltear hacia Brasil. No, pues Brasil lo están haciendo con policías federales, y muchos de los que argumentábamos que tienes que tener en ciertas instancias operativos en conjunto, en situaciones de muy alta peligrosidad, pues decíamos, a ver, vean las fotografías de quienes están participando. Ahora, el problema es de información, porque pues sí, siempre ha sido el ejército y la Marina los que han estado en los operativos. Claro. Bueno, también va la policía, pero no solo eso, hemos visto imágenes de cómo opera el ejército los helicópteros. Pues, el desmantelamiento de los cárteles, de los cárteles de la droga en Río de Janeiro, que por cierto son más antiguos que los mexicanos. Sí. El narcotráfico en Brasil es mucho más viejo que el narcotráfico en México. Estos temas no están reflejados en el PAI informativo, que es un PAI de 6 temas. De 6 temas bastante variado. El primero, con 25% de los impactos, lo vimos, el plan estratégico que anuncia la Secretaría de Gobernación para reestructurar toda la seguridad en el Estado de México, donde hay algo muy interesante, porque no es únicamente el plan, sino que van en primer lugar a la recomposición de las policías y de las procuradurías. Sí. Es decir, el problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en todo el país, que tiene que ver con tu primera línea de contención de la delincuencia, ahí es donde arranca, y mandan también como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana a Damián Canales. Este es un momento muy importante porque es una persona muy cercana del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong desde que era gobernador en Hidalgo. Vamos a hablar sobre este tema un poco más adelante. El segundo tema, con 19% de los impactos, que también lo vimos en el adelanto, es ya el primer resultado, o el resultado de la primera auditoría de la Secretaría de la Función Pública sobre los poco más de 7,000 millones de pesos que inyectó el gobierno federal en la administración de Felipe Calderón para la construcción de la línea 12 del metro. ¿Y qué es lo que dice Julián Olivas, que es el encargado del despacho de la Función Pública? Que casi 489 millones de pesos no aparecen. Es decir, entregó el gobierno federal 489 millones y no hay ni contrato ni hay una justificación de en dónde fue empleado esto. Esto lleva al gobierno del Distrito Federal primero a pagar, a reponer, porque es un asunto de, oye, me debes tanto dinero porque no se utilizó, regrésamelo. Pero el gobierno del Distrito Federal lo lleva a hacer una investigación interna, lo debe de llevar a hacer una investigación interna para determinar qué es lo que sucedió con ese dinero, y todas las áreas financieras y administrativas y de Contraloría pues seguramente se van a estar moviendo en estos días. El tercer tema, con 16% de los impactos, son ya pues lo que estamos viendo posterior a la discusión de la ley secundaria de telecomunicaciones, donde Inbursa y Carso, Inbursa que pertenece a Carso y Televisa, presentaron un amparo contra la preponderancia. No lo habían anticipado cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que ambas empresas eran preponderantes porque tenían más del 50% del control de sus mercados a mediados de marzo, pero aunque coquetearon con la posibilidad del amparo, no lo habían concretado hasta que se presenta la ley secundaria de telecomunicaciones. 16% de los impactos. La nueva ley de amparo también hace muy diferente la forma en que se implementa. O sea, el hecho de que tú ampares en este momento no implica que separe las decisiones del gobierno. No implica, y tiene un límite. La nueva ley de amparo precisamente impide que con grandes equipos de abogados
tú puedas prolongar juicios y puedas seguir operando en términos irregulares. En ese sentido es un mundo muy diferente, en ese sentido. O sea, el amparo no lo puedes usar como para ir posponiendo las decisiones. El marco jurídico sí ya cambió desde el año pasado. El cuarto tema, lo vimos, el presidente Peña Nieto rinde un homenaje en el centenario, el natalicio de Octavio Paz, y me llama mucho la atención porque su declaración más citada en la prensa es que Octavio Paz fue la mente más clara, plena y brillante del siglo XX. Digo que me llama mucho la atención porque Octavio Paz esencialmente era un poeta. Y sin embargo, este reconocimiento del presidente Peña Nieto se enfoca hacia el ensayista, hacia el hombre que explicó mucho del pensamiento mexicano. Hay que decir que la mente de Octavio Paz está inspirada en la mente de Samuel Ramos. Incluso el laberinto de la sociedad que explica la manera como somos los mexicanos, pues está muy influida por un libro 40 años antes de Samuel Ramos sobre los mexicanos. Esto es lo que dijo el presidente Peña Nieto y tiene 14% de los impactos en este acto de Estado ayer. Y en el quinto tema hay dos empatados con 13% cada uno. Uno se refiere aparentemente a algo que es insulso. Los diputados hacen un ajuste al calendario de sesiones. No lo es, porque tienen varias iniciativas importantes que procesar, varias leyes que aprobar, y lo que no quieren hacer es que se extienda a un periodo extraordinario. Entonces lo que prefieren es trabajar más para que entre todo dentro del periodo ordinario. La lógica, y me parece es una lógica correcta, es entre más se demore un proceso, más complicada se vuelve la negociación. Entonces es mejor apretar, negociar, tensar inclusive las negociaciones para que esto pueda salir. Jesús Zambrano, no siendo diputado ni senador, dijo que ellos quieren una extraordinaria para el debate de las secundarias, de las leyes secundarias de la reforma energética. Entonces, por eso, entre más se alargue, entonces más fácil descarrilar las cosas. El siguiente tema es algo muy importante, que es la presentación ayer por parte de la Secretaría de Educación Pública del INEGI del censo educativo. Bueno, pues hay 978,000 maestros que tienen grupo. O sea, ya sabemos que hay casi 1 millón de maestros que sí dan clases. Hay 30,000 comisionados, que este es un dato también interesante, porque se pensaba que había 15,000 comisionados. Es decir, miembros, maestros que están asignados a otras funciones, no a la tarea académica. Hay también 30,000 que nadie conoce. 30,000 maestros que nadie conoce. 39,000 maestros que nadie conoce. Perdón, 39,000 maestros que nadie conoce y que uno dice, bueno, o la Secretaría de Educación Pública dirá, ¿son fantasmas? ¿En dónde se encuentran esos 39,000 maestros? Que esto es muy importante. No es nada más que existan los 39,000, sino en dónde se encuentran. Hay también, y ahorita vamos a ver en dónde pueden encontrarse, hay 130,000 maestros aproximadamente que o no quisieron participar en el censo, que son casi 40,000, o no los encontraron. O sea, que sí existen, pero no estaban cuando fueron en el censo. Y esto se encuentra específicamente en 3 estados, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, que son los 3 estados más rezagados en materia del censo educativo y que de hecho son los 3 únicos estados donde el censo no se pudo aplicar plenamente. O sea, ¿y cómo? Eso es lo que te quería preguntar, porque esa parte no lo vi en las notas. O sea, si no lo pudieron aplicar, particularmente en Oaxaca, donde están hablando que hay como 70,000 maestros. O sea, por lo menos esos son los datos. Bueno, 70,000 maestros de la coordinadora. De la coordinadora. Entonces, pues aquí el INEGI está haciendo como predicciones o está tratando porque si no lo pudieron aplicar, eso es un poco la interrogante que yo tengo, porque estamos hablando de 3 estados donde hay bastantes maestros, ¿no? No, pero el INEGI no está pronosticando. El INEGI es un censo. Sí. El censo hubo un visitador del INEGI
a la escuela. Le dan un padrón, la Secretaría de Educación Pública, y va a cruzar esta información. Eso es lo que hizo el CENT, no está haciendo una encuesta. Entonces, llegó el INEGI a escuelas inclusive cerradas. Sí. Entonces tiene escuelas cerradas, dice, bueno, esta escuela la tengo registrada con 500 maestros. Con 500 maestros. 500 maestros, esta es la lista. Bueno, ¿dónde están estos? Bueno, pues no sabemos. Pues no sabemos, ¿no? Quizás dentro de estos 500 maestros que hubieran estado, se encuentran dentro de los 39,000. Claro. Hay ese tipo de situaciones, escuelas que no funcionan, también maestros que no tienen la escuela, que dicen que estaba, es decir, este trabajo que hace un trabajo de cuánto, pues de aproximadamente unos 6, 7 meses, que costó pues bastante dinero, casi 750, unos 500 millones de pesos por el trabajo masivo que se hizo para hacer todo este tipo de verificación. Y tendrá que ver con el tema de la prueba enlace y del tanto que se habla de que este año no se iba a hacer precisamente para esperar al censo y esperar una nueva realidad a nivel estatal y también a nivel federal de lo que cada estado representa para la educación del país. Oye, a ver si nos sacan un nuevo apps como Where's Waldo, Where's My Teacher, ¿dónde está mi maestro? Encontremos a los maestros faltantes. Sería necesario. No, aquí indiscutiblemente esta es la información dura de los datos. Va a venir, y esto no va por el lado del INEGI y de alguna manera tampoco va por el lado de educación pública, sino de gobernación, decir, bueno, y todos estos, a ver, ¿a qué secciones pertenecen? Claro. Porque estamos viendo el dato duro, pero no nos están dando a qué secciones pertenecen. No sabemos todavía. Tú mencionabas Oaxaca, 71 maestros de la sección 22, pero en Oaxaca también está la sección 59, que es la que está vinculada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También la coordinadora de maestros pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero históricamente, desde que nació, ha sido una facción disidente del sindicato. Y ahora que se van a pagar los salarios de los maestros, está ahora centralizado desde la Ciudad de México. Estos datos son fundamentales, ¿no? Bueno, por eso se hace el censo. Precisamente el censo tiene varios propósitos. Se tiene que ver cómo está el proceso, el peso de los maestros en la educación, se tiene que ver a quiénes realmente se les debe de pagar, quiénes son los que existen. Digamos, se está depurando el padrón de maestros para que pues no se estén pagando salarios a 39,000 personas que nadie conoce. No es lo mismo estos 130,000 personas que o no quisieron tomar el censo o no los encontraron. Estas personas sí las conocen. Hay 39,000 que nadie conoce en ningún lado. Entonces, cuando menos hay 39,000 fantasmas que alguien está cobrando por ellos. Oigan, vámonos a las portadas de los periódicos más importantes de México. El Universal trae como portada esta nota, que qué bueno que lo aclaraste, que lo aclaraste, Raimundo, sobre Quique Plancarte, porque tienes razón, o sea, el gobierno federal no ha confirmado que es él. Mata Marina al Quique, jefe templario, labor de inteligencia, lo ubicó en Querétaro. De hecho, anoche cuando estaba haciendo mi programa de radio, sí fue un tema de cómo reportarlo. O sea, porque ya había muchísimo... como a las 10 de la noche. Sí, más o menos. O sea, había muchísima información que había surgido de que sí era, extraoficialmente nos estaban diciendo que sí era, pero hasta que el secretario de Gobernación salga a decir que es él, pues también te da un poco de nervios, ¿no? O el procurador, o a lo mejor sale hasta el mismo Rubido, porque ya no es, a veces en estas conferencias de prensa no es muy claro quién es el portavoz de este tipo de para este casos, tipo de cosas lo está haciendo quien se encarga de hacer la verificación, que es el procurador general de la República. Pues vamos a ver, Pemex una firma más en el 2015, el secretario de Energía Pedro Joaquín Colwell hace ese comentario que ha estado un poco desaparecido de los medios. Que ha sido interesante, o sea, yo diría que sale mucho más el director de Pemex, Lozoya. ¿Te parece? Sí, porque precisamente todas las peticiones de la Ronda Cero han sido con él. Sí, no, pero... públicamente dices que en los medios, en el debate de medios. Yo casi, o sea, considerando que está en este momento el debate de las reformas secundarias sobre el tema energético, yo lo he visto
a mi opinión, muy poco. Rechaza la Corte que magistrados se eternicen. Bueno, eso es lo que traemos en portada de El Universal. ¿Qué traemos en Excelsior? Excelsior, reporta muerte también de Quique Plancarte. En otro tema también el homenaje que hace el presidente Enrique Peña Nieto a Octavio Paz. Cobran en CEP 39,000 fantasmas, hayan buque por 489 millones de pesos en la línea 2, es decir, los mismos temas que platicamos en el PAI informativo. Me llama la atención que tampoco este conflicto fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur y estos disparos que fueron intercambiados bien de artillería, pero que de alguna forma sí enaltecen el conflicto fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur, ningún medio ni ninguna tampoco no lo trae. Señalación. Sí. ¿Sabes que hay una nota ahí que para los que fuimos deportistas es muy importante, especialmente los que fuimos deportistas en los 70s y en los 80s? Cuba avala deporte profesional. Claro. Eso para nosotros cuando competíamos en contra de los cubanos, pues era un tema muy interesante, porque en México en un momento dado muchos de los deportistas que formaban de estas selecciones aspiraban a ser profesionales algún día. Yo nadaba, nunca, o sea, no hay nadadores profesionales, ¿no? Pero para los cubanos era esta imagen de que ellos lo hacían por amor a la patria, era su trabajo de competir y representar bien a su país, y por eso no querían tener deportistas que fueran profesionales. Ahora también eso pues le ha costado a Cuba muchísimo, porque cualquier beisbolista, cualquier deportista que puede ganar muchísimo dinero fuera de Cuba siendo un profesional, están desertando. Claro. Entonces me parece muy interesante. Milenio, cuerpos federales a reforzar el Estado de México. Sé que vamos a tocar esa nota más adelante, pero han estado saliendo nota tras nota en las últimas 2 o 3 semanas de cómo se ha ido deteriorando la situación en el Estado de México. ¿Y qué más? Yo creo que esas son las portadas más interesantes para el día de hoy. Vamos a ver, ¿por qué no empezamos con cómo había comentado, cómo estamos a la espera de que sea alguien, ya sea la Secretaría de Gobernación, dice Raimundo que va a ser la Procuraduría, que, una conferencia de prensa. Que nos confirmen qué fue lo que pasó con Quique Plancarte. Aquí la producción por lo menos nos da alguna información de qué es lo que tenemos hasta el momento. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación informó que se está verificando la identidad de Enrique Quique Plancarte, uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios, y quien presuntamente fue abatido por elementos de la Marina en Colón, Querétaro. Se prevé que el anuncio oficial se haga en las próximas horas, luego de que la PGR concluya los peritajes correspondientes. Enrique Quique Plancarte lideraba el grupo criminal Los Caballeros Templarios, junto con el fallecido Nazario Moreno González, alias El Chayo, y el prófugo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. La operación de este cártel se concentró en Mújica y Nueva Italia en el estado de Michoacán. Plancarte era visto como uno de los hombres más violentos en la zona michoacana de Tierra Caliente y mantenía una rivalidad con los miembros del cártel de los Zetas. Además, se le vincula con delitos en delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego. El gobierno de Estados Unidos lo señalaba como el responsable de traficar drogas sintéticas desde México hacia territorio estadounidense. Incluso, el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista negra. La PGR ofrecía una recompensa de 10 millones de pesos por informes que llevaran a su captura. Mira, para efectos de argumentación, asumamos que sí es Quique Plancarte, para poder hablar, que él es una persona fundamental en la estructura, o era una persona fundamental en la estructura de los Caballeros Templarios, porque era el operador financiero, el jefe financiero de los Caballeros Templarios, y él era uno de los responsables de que se hubiera desdoblado el cártel hacia otros negocios de manera ilícita, por ejemplo, en la música. Inclusive él generó una marca para distribuir música, y hay que recordar, porque a veces se nos olvida, que antes de que se convirtieran en los Caballeros Templarios, que fue una razón de marca, que la marca de la familia michoacana generaba mucho conflicto y se mudaron de nombre, no de estructura, la familia michoacana tenía entre una de sus principales ramas de negocio criminal,
la piratería. Sí. Entonces, por ahí también él es uno de los responsables de todo este desdoblamiento que se dio en la actividad criminal. Es también muy interesante la manera como estamos viendo que al apretar el gobierno federal Michoacán, sí se dio el efecto, le llaman el efecto cucaracha, y me gusta mucho más utilizar el efecto gelatina, donde pegas fuerte en el centro y se desparrama, que varios de ellos se fueron a Querétaro. Y si recordamos, varias detenciones que tienen que ver con la estructura financiera de los caballeros templarios se dieron en Querétaro. Y este caso también se dio en Querétaro. Si se llega a confirmar esta información, pues entonces el golpe a la estructura financiera de los caballeros templarios es monumental, porque es como si se elimina el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda de esta banda criminal es totalmente controlado junto con el resto de los operadores. Hay información en la prensa que tendrá que ser verificada de cómo lo detuvieron. Lo detuvieron, pero de cómo lo abatieron. Y cito esto porque también me parece interesante de la operación. De acuerdo con la prensa, es porque la Marina interceptó una llamada telefónica de Enrique Plancarte. La gente se preguntará, bueno, ¿y cómo sabían el teléfono? Bueno, es la información de inteligencia por la cual cada vez que hay una detención, una parte vital de lo que se captura son libretas y también son teléfonos. Entonces, todo esto, todos esos teléfonos que pueden aparecer en las libretas o en los teléfonos son sujetos a una intercepción. Van con el juez, piden autorización, el juez obsequia la orden para que puedan estar escuchando y están escuchando estos teléfonos. Entonces, esta información es que él se comunicó con uno de sus operadores para manejar el negocio, para seguir manejando el negocio. Y a donde voy, por eso me parece interesante, es que si esto se confirma, pues significa que más allá de cómo está la operación en Michoacán, pues siguen operando y estaban operando activamente. Lo que te habla de lo difícil que es combatir a estos grupos criminales y de lo poco útil en el largo plazo que es hacerlo con fuerza. El trabajo de inteligencia sigue siendo fundamental y de confirmarse este nuevo golpe de la Marina, pues estaremos viendo otro de los éxitos que tiene un trabajo de inteligencia. ¿Está funcionando mejor en ese sentido los trabajos de inteligencia? Bueno, la Marina la coordinación, entendemos el tema de la coordinación a diferencia de otros gobiernos, pero finalmente el tema de la inteligencia como tal y lo que se había hablado de la ayuda, supuesta ayuda de Estados Unidos o no, es decir, ¿están existiendo triunfos de alguna u otra manera, sí, para el gobierno en estas confrontaciones? Bueno, lo que había antes era también una inteligencia de la Policía Federal que quedó muy desmantelada. Es que Entonces, el Ejército y la Marina sí mantuvieron sus propios servicios de inteligencia muy activos, pero la Policía Federal, con el doctor Mondragón, se desmanteló toda esta parte de inteligencia. Una buena parte de todos los instrumentos de intercepción se los llevó el CISEN, y la otra parte de investigaciones que traía la Policía Federal ante este desmantelamiento que hubo el año pasado, se lo llevó la Marina. Sigue habiendo esta colaboración con Estados Unidos, pero no todo, no todo es producto de la inteligencia de Estados Unidos. También es un error pensar que todo viene de allá. Hay información de inteligencia que incluso va de México hacia Estados Unidos para operaciones allá, o en algunos casos, como me parece que sería que es absolutamente una operación directa y única de la Marina. De hecho, tú comentas, Raimundo, que se desmanteló la capacidad, una buena parte de la capacidad de inteligencia de la Policía Federal. Yo diría que también se desmanteló una buena parte de su capacidad de operar. O sea, la capacidad de la Policía Federal, que por también eso el creo Ejército lo sacó de Michoacán, porque solo estaba estorbando. No, pues es la real. Ahora, vamos a ir viendo, nos falta uno. Todo el mundo está hablando del que falta, que es él es el que ha estado dando muchas declaraciones de medio de la tuta, declaración en los medios de comunicación, como que ha estado, pues, casi que retando al gobierno federal a que lo encuentren. Ahora, entonces vamos a ver hasta dónde se ha llegado. Y con los medios internacionales. Pero hasta dónde se ha llegado. Servando Gómez, que le apodan la tuta,
era tercer nivel de la familia michoacana y de los caballeros templarios. La razón por la que en este momento aparezca como número 1 es porque o están muertos o están detenidos todos los demás. Sí. Es decir, toda la estructura, toda la cúpula de la dirigencia de los caballeros templarios o de la familia michoacana están en la cárcel o muertos. Los jefes, los cerebros financieros, los jefes de las milicias, es decir, los jefes de todos los matones, toda la estructura importante de la familia michoacana, hoy caballeros templarios, está absolutamente descabezada. Este es un trabajo que lleva ya varios años y que se ha continuado. Afortunadamente hay una continuidad en este tipo de trabajo. Hay algunas voces críticas que dicen, es que ¿para qué se detiene únicamente a los jefes si no se detiene abajo? Bueno, hay un argumento de que de cualquier manera se van a estar reproduciendo jefes, lo cual es cierto, nada más que la lógica de esta estrategia, que es vieja, es que en la medida en que se van descabezando a las estructuras de los cárteles y se van neutralizando o eliminando a sus propios jefes, se van atomizando los cárteles. Y se están convirtiendo de cárteles, de organizaciones de delincuencia organizada, en pandillas. Sí. Entonces, técnicamente, es mucho menos complejo combatir pandillas que combatir organizaciones de delincuencia, que son organizaciones criminales transnacionales. Sí, eso reduce, eso podría incrementar, hay un argumento, la violencia, por ejemplo, en Michoacán, cuando se convierten en pandillas, porque tienen que enfocar todo el negocio hacia los actos ilegales que podrían cometer, o sea, secuestros, extorsiones. Ahora, pero el incremento de la violencia en el año 2008 es resultado de esto. Se descabezan los cárteles, se les rompen las redes de distribución, de comercialización de la droga, y empieza esta terrible guerra entre ellos, y también empiezan, ante la falta de recursos para pagar sus nóminas, los cárteles también tienen nóminas, tienen una organización, al no tener droga y al no tener ese dinero, se desdoblan sus sicarios a delitos del fuero común. Secuestro express, lo hemos comentado aquí, en Tijuana se elevaron 200% los secuestros express cuando el cártel de Tijuana se quedó sin droga. En el caso de Tamaulipas, los Zetas que se quedaron sin droga y estuvieron a punto de desaparecer en el 2008, pues lo que hicieron fue extenderse al sur de México, se fueron a Centroamérica y se desdoblaron. ¿En qué? En extorsión, en cobro de piso, en trata. Entonces, tráfico de personas. Tiene sus externalidades. Y por eso, y aquí conecta mucho con lo que hicieron en el Estado de México, es en dónde se encuentra la primera línea de batalla frente a estos grupos y sobre todo en el descabezamiento de los cárteles. ¿Quiénes son los que se encargan de combatir toda esa diáspora delictiva que se da? Pues los cuerpos de seguridad. Entonces, todo este proceso donde están reforzando las Secretarías de Seguridad Pública o Ciudadana, como en el caso del Estado de México, y las Procuradurías, son fundamentales para que esta estrategia que empezó el gobierno Felipe Calderón no fracase como sucedió en el gobierno Felipe Calderón, porque no se atacó ese segundo nivel de atención policial. Por eso y mucho más. Yo, a ver si no le entra mucha tentación al secretario de Gobernación presidir la conferencia de prensa hoy o Monte Alejandro Rubido, porque sí es un gran éxito para el gobierno federal. De hecho, no solamente hizo nota el abatimiento, si es que es cierto, de Enrique Plancarte, pero también hay más información que nos llega de Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado para la seguridad de Michoacán, él señaló que Enrique Hernández Saucedo, que el líder del grupo de autodefensas de Yécuaro, es el autor intelectual, escucha esto, del homicidio de Gustavo Garibay García. ¿Se acuerdan de este edil de Tanguato? Bueno, que él lo mató, fíjense. Y entonces 15 personas más han sido relacionados a este crimen. Ahora,
A mí lo que me parece fascinante es que todo esto ya está resultando que el gobierno esté teniendo que reevaluar, que creo que ya era hora, de cuál es su relación con las autodefensas. Claro, o sea, claro. Y las mismas autodefensas ya estamos viendo cómo están perdiendo esa capacidad de coordinación, o por lo menos de presentar un frente. Ya está el gobierno federal como que reconociendo pues que entre ellos sí son malandros, maleantes, criminales, y aunque los siguen permitiendo que sigan movilizándose en el estado de Michoacán para poder, entre comillas, rescatar poblados o municipios de los templarios. Entonces creo que hay como un mensaje medio sigue habiendo un mensaje medio esquizofrénico, a mi opinión, de cuál es la posición del gobierno federal. Pues no los pueden legalizar. Si tú tienes ya este tipo de declaraciones por parte del comisionado. Yo creo que ya no hay un mensaje esquizofrénico. ¿No? Yo creo que hay la búsqueda de una salida. Ah, ok, bueno, sí, ¿no? sí. Porque sí. el mensaje esquizofrénico hace unos meses, yo creo que ahorita ya no están en esa lógica, están realmente atacando el problema. Y si vemos, ya hay este decantamiento, en lo que en algún momento se planteó a nivel federal de autodefensas buenas y malas, ¿verdad? Exacto. Aquí ya estamos viendo que los que son malos son muy malos, Muy ¿no? malos, Y ese es a los que está atacando el gobierno federal. Bueno. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero los dejamos con las quemadas del día. Hace rato que no veíamos las quemadas aquí en el programa. Regresamos. Y si anda manejando, no ande con el celular y menos de broncudo. Si no, ahí tiene este personaje que mire nomás qué grosero andaba. Y al final, ¿cómo termina? Válgame Dios, ya se lo andaba llevando todo el demonio. Y por si usted anda bajo de creatividad, cheques este video. Circula ya desde hace unas semanas y de plano ha sido todo un éxito. Ponga atención porque las cosas luego no son lo que parecen. Ahí va de nuevo para los que no vieron. No se vayan a quemar, es un disfraz de montaña rusa. Toda la onda, ¿a poco no? Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. Chiapas, uno de los estados más seguros de acuerdo con el INEGI. Seguridad que se traduce en certidumbre para invertir y generar empleos. Tenemos ahorita una campaña de mayor conectividad, mayor desarrollo, en la que ya se inauguró el aeropuerto de Palenque, en donde estamos también rehabilitando vías de comunicación de los sitios turísticos que no estaban en buen estado y que ya se están rehabilitando para que todos los turistas nacionales e internacionales puedan ir a nuestro estado. El aeropuerto de Palenque contribuye a desarrollar un macroproyecto de desarrollo turístico sustentable. La ruta Ciudad de México-Palenque mejora la conectividad del estado con el resto del país y el mundo. Los vuelos que se han tenido desde que arrancó el vuelo hasta el día de hoy, todos han ido en su máxima capacidad. Este proyecto y la campaña permanente de difusión de las riquezas naturales del estado son parte de la presentación que realizó el gobernador de Chiapas ante cientos de empresarios que reconocen el valor del turismo alternativo y ambientalista de la entidad. Carla Hernández, Proyecto 40. México está cambiando y su gente también. Analizar y discutir problemas no basta, que hay que tratar de incidir en las políticas públicas. Y lo hemos visto que en cuanto pones la oportunidad, la gente se vuelca a participar. La sociedad civil quiere participar de las decisiones que transformarán al país. Este miércoles 2 de abril a las 21:30 horas, Proyecto 40 le ofrece un programa especial con el primer encuentro del Instituto Aspen, Capítulo México. Bienvenido entonces el Instituto Aspen a nuestro país.
El gobierno federal apoyará al gobierno del Estado de México con más recursos para aumentar la seguridad en la entidad. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, informó que este apoyo se da a petición expresa del gobernador Erubiel Ávila. Se ha diseñado un plan estratégico de respaldo y de apoyo absoluto, total, a la entidad para proteger, para devolver la tranquilidad y la seguridad a todos sus habitantes. Se duplicará el número de elementos de la Policía Federal, de Sedena y de Marina en todo el territorio mexiquense. Se crearán grupos especiales contra el secuestro y la extorsión. Habrá operativos en giros negros y también para prevenir robos y asaltos. Este operativo, esta coordinación, si bien inició hace ya 2 días, estará presente durante toda la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, Erubiel Ávila anunció la designación de Damián Canales Mena como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana en sustitución de Rocío Alonso y detalló 5 acciones para fortalecer los cuerpos de seguridad estatal y municipales. Primero, se dará de baja 4,000 elementos que no pasaron los exámenes de confianza obligatorios. Se colocarán 6,000 cámaras de vigilancia adicionales. Se creará la Universidad de Seguridad Ciudadana, que capacitará a 2,000 policías de élite. Se lanzarán campañas de prevención del delito y denuncia ciudadana. Y se destinarán 5,400 millones de pesos para programas educativos, de capacitación y empleo para prevenir la delincuencia. Si todos asumimos la parte que nos corresponde, si todos asumimos la competencia que tenemos por ley, estoy cierto que juntos, que unidos como lo venimos haciendo, habremos de combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad, que es la delincuencia. Oigan, estábamos comentando fuera del aire de que un nombramiento importante es el de Damián Canales como secretario de Seguridad Pública. En un momento dado tú estabas comentando, Raimundo, que se rumoraba que podía haber sido relevo. Estaba en la lista de los posibles sustitutos de Manuel Mondragón y Cal. Entonces eso es como un poco para subrayar el nivel de persona que están tratando de poner en el Estado de México. De mucha confianza del secretario de Gobernación, que pues está ocupando dentro de sus tareas como responsable de la seguridad estos puestos en las áreas de seguridad. Interesante también lo que va a venir en la parte de la Procuración de Justicia. Eso todavía no nos están enseñando para dónde van. El Procurador General de la República no ha dicho todavía nada, pero ya se delinea cuáles son las 2 áreas iniciales. Y lo que platicábamos en un principio, si tú no tienes absolutamente garantizada la primera línea, que es la policía, y tus órganos de procuración de justicia, pues entonces no importa lo que se haga, siempre va a haber un hoyo negro en el cual toda tu estrategia va a dar al traste, porque el momento de que tú requieres este tipo de fortaleza, que es la fortaleza en estas áreas es lo que está con los ciudadanos, es lo que tú tienes cotidianamente en las calles, pues si no lo tienes, porque o son totalmente corruptos o son corruptos, porque no hay total y poquito, ¿no? O son corruptos o están metidos con la delincuencia, o como en muchos casos son la delincuencia, pues entonces todo el esfuerzo que tú tienes en lo macro, que es la parte de inteligencia, la parte de ir sobre los cárteles de la droga, pues fracasa en el largo plazo, porque esos elementos que son tu línea de contención y que es el punto en el cual se da la vuelta, es el punto de inflexión. Hay un vacío importante. No existe. Claro. Ahora, estábamos comentando aquí en la mesa hace algunos días, Raimundo, y tuvimos ahí un debate sobre el tema de en qué momento el gobierno hace la decisión de nombrar un comisionado. O sea, por ejemplo, en Michoacán, según algunos datos que se habían dado, en la situación del Estado de México está igual o peor que el Estado de Michoacán. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esos datos. Yo creo Tú decías que sí. Pues ahora no, ya a ver, no, espérate. Cuestiones de percepción también puede ser diferente. Lo que yo había comentado es que sí creo que hay partes del Estado de México que están bajo el control de cierta organización u otra. O sea, lo que hace más complejo el Estado de México, yo creo, es que podrían ser varias organizaciones. En Michoacán estamos casi de acuerdo que son los templarios. Ahora, no. Pues en no Michoacán, precisamente, el problema es el conflicto de los carteles templarios con el cártel Nueva Generación. Si no hubiera existido el cártel Nueva Generación, no hubiera habido la violencia en Michoacán.
Hubiera habido violencia de la familia michoacana, caballeros templarios, en otros lados, pero no en Michoacán. Yo creo que de todos modos hubiera habido la necesidad de entrar de un comisionado. Y te explico por qué. Por algo que dijiste tú y me quedó como dando vueltas en la cabeza. El tema de nombrar un comisionado o no nombrar un comisionado es también un tema político. Es como decir, tu gobierno del Estado no tienes la capacidad de poder lidiar con estos problemas. Entonces nosotros, gobierno federal, vamos a casa. Y por eso fue tanta las críticas que en un momento dado se le hizo al comisionado, porque supuestamente está reemplazando el papel del gobernador. Son las palabras y las formas. Sí, exacto. No tiene la capacidad de decir tú eres un incompetente. Exacto. No. Tú no tienes por tus razones naturales de facultades administrativas, políticas, no puede un Estado articular al gobierno federal. Por lo tanto, va un comisionado para efectos de articulación federal. Que llegó el comisionado a trompicones y atropelló al gobernador, es cierto. Ese es un problema de actitud, que ya le dijeron, oye, resulta que hay una federación, hay un pacto federal, no se pueden hacer las cosas, y el propio comisionado ha ido reculando de manera importante y ya no se ve de que arrolla al gobernador. Bueno, pero el comisionado no está ahí para hacer las funciones de gobierno. Exacto. El comisionado está ahí para articular todo el esfuerzo del gobierno federal. Él es el hombre del gobierno federal que trabaja con el gobierno estatal. Es cuestión de percepción. Por eso me lleva al siguiente comentario. Cuando uno ve esas imágenes, ¿qué diferencia es la estrategia que está tomando el gobierno con el Estado de México? En donde tú tienes esa imagen donde está el secretario de Gobernación, está el gobernador, y básicamente están hablando de cuál va a ser la estrategia del gobierno federal en el Estado. Es como un reconocimiento, es una estrategia completamente diferente, es como dándole el respeto y el reconocimiento de que el gobernador va a liderar este esfuerzo. El problema es diferente. Y aquí era parte del debate, que es que el Estado de México no es Michoacán. Y tú dices, no es que sí, digo, no es Michoacán. Michoacán tenía casi una cuarta parte del territorio bajo control total del crimen organizado. Entonces es que en el Estado de México, puede haber lugares que están hay presencia, pero no hay un control total de un cacho del territorio del Estado de México. Por lo tanto, llevar al Estado de México un comisionado es sobredimensionar el problema de la inseguridad en el Estado de México y también desgastar la figura del comisionado. Entonces van a decir, pues necesitamos un comisionado para esto y un comisionado para el otro. ¿No? Entonces creo que el resultado al final me dio la razón. Es un problema diferente, es un problema que está reconocido que el gobernador dice, requiere la ayuda federal y se le aplica. Y tanto que también acepta que vaya ahí un secretario de Seguridad Ciudadana que no es de él, ¿verdad? Que tenga este tipo de articulación con las áreas federales. Vamos a ver, te digo, los datos son algo confusas en términos de cómo evaluar cuál es la situación. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que una tarea importante será que la ciudadanía recupere la confianza en las policías del Estado de México, porque ese es un gran tema. Solamente 30% de la ciudadanía confía en las policías, y es un tema de policías, y sobre todo en esa primera línea. Y fue una de las razones principales que mandan al comisionado a Michoacán. Por eso tienen que trabajar en esa parte. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresando de nuevo vamos a hablar sobre el desaparecido avión de Malasia, que yo insisto, Raimundo, es más de lo mismo, porque no sabemos dónde está el avión y tú dices que no, que hay avances importantes. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. La delegación Iztapalapa inauguró la exposición Reliquias del Papa, la cual estará presente en el atrio de la iglesia conocida como el Señor de la Cuevita. En dicha muestra, los asistentes podrán admirar diversas pertenencias que fueron utilizadas por Juan Pablo II, además de una cápsula que contiene sangre del también llamado Papa Viajero.
están diciendo. Son ya 23 días de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El día de ayer se pensaba que habrían encontrado ya algunas partes de este avión. Al parecer no fue así, o los gobiernos siguen insistiendo en que la búsqueda va a continuar. Vamos a ver la información. Familiares de pasajeros chinos desaparecidos hace más de 3 semanas a bordo del Boeing 777 de Malaysia Airlines viajaron a Malasia para exigir explicaciones a las autoridades tras conocerse que los restos encontrados en el Océano Índico no corresponden al aparato. Los viajeros visitaron un templo budista en donde oraron y pidieron por sus seres queridos, aunque agradecieron el esfuerzo de todos los países involucrados en la búsqueda de la aeronave, aseguraron que no descansarán hasta saber qué ocurrió con sus familiares. Pese a la intensa búsqueda emprendida por mar y aire, de momento no se ha encontrado ningún resto del avión que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo. Pues ayer los barcos australianos recogieron absolutamente pura basura que se encontraba en el mar. Pero es mucha basura. Es mucha basura, es que ese también es el tema con los satélites y con la búsqueda. Han encontrado cualquier cantidad, inclusive de estos contenedores que se caen de los barcos. Y bueno, finalmente las investigaciones se dice que puede existir algo de información que no se esté publicando en los medios de comunicación, pero no hay absolutamente nada. Es decir, las compañías que estaban analizando el tema de los radares, el tema de los pings de los aviones, y por eso es que habían dicho que había quedado en el Océano Índico, al parecer ya no fue así. Lo único cierto es que el avión dio una vuelta, al parecer sí fue una vuelta intencional de alguno de los pilotos y más pero allá no de la sabe, información. o sea, eso es lo que dicen los radares, pero pues a lo mejor está en otra parte, porque hasta la fecha, te digo, O sea, nadie, siguen como los radares viendo. registran la vuelta. ¿Y cómo va a estar en otra parte? Si los radares registran la vuelta, pero, ahí les mando este señuelo. No, es que nadie sabe dónde está. O sea, a final de cuentas van error tras error de dónde podría haber posiblemente caído este avión. También mucho tiene que ver con cómo estaban calculando la velocidad del avión, que también eso es lo que estaban, o sea, que se equivoca. Oh, sorry, nos cometimos un error, no fue acá, fue allá, porque tal vez no iba tan rápido, no iba tan despacio. Iban 2 o 3 días retrasados con la información, el tema de las búsquedas. Sí, el gobierno de Australia dijo que pase así 1 año o 2 años, no van a cesar. Un poco la ruta y la distancia la daban las últimas señales que tuvieron en radar. O sea, tampoco están como... ¿Y por qué están buscando ahí si realmente se cayó en las Islas Fiji? Claro. O sea, tampoco es así. O sea, sí tienen una idea y por eso han estado ahí. Son 22 países los que están metidos. Hay 2 países con una amplia capacidad satelital, que son China y Estados Unidos, que si tuvieran ellos una información discordante con esto, pues le estarían buscando en otro lado. ¿Qué? O sea, ya están invirtiendo recursos y también yo ya estoy pensando con las conspiraciones. Es muy importante. Sí. Aquí yo regreso y lo sigo recomendando, este texto que platiqué yo hace como 10 días, que se publicó el 18 de marzo en la revista Wired de Estados Unidos, de un piloto canadiense, Chris Goodfellow, que da una explicación técnica en función de el tiempo de vuelo, la vuelta, la altura, la bajada, ese tipo de ruta. Entonces, sigo pensando que es la explicación más lógica que se puede dar, lo cual no significa que sea la realidad. Como hipótesis hay que manejarlo. Ahora, están buscando, yo digo, 22 países en una superficie de 312,000 kilómetros cuadrados. Están buscando, es como buscar en Polonia. Es todo Polonia, que son 312,000 kilómetros, es prácticamente la superficie que están y eso agrega la profundidad de los mares. Entonces, por eso tú decías, ya mandaron barcos ya mandaron buques, naves que tienen los aparatos para poder detectar las señales que está emitiendo la caja negra, que el 8 de abril deja de emitir señales porque se quedó sin batería. Oye, está el gobierno de Australia a decir, ¿por qué nos metieron en esto? Tuvieron que poner un controlador aéreo especial para que pudiera estar como vigilando que no vaya a haber, o sea, asegurando que no vayan a chocar entre sí los aviones, porque son tantos los aviones que están saliendo a buscar si no aparece la caja negra, cuando aparezca el fuselaje,
pues va a haber una explicación parcial de lo que sucedió. Sí. Entonces realmente... Sí, a nivel de peritaje, pero ya el hecho de conocer se el puede contenido... ver, pero de sí es muy importante que empiecen a encontrar partes de lo que es el fuselaje, parte de lo que es el avión, para poder determinar si hubo incendios, si hubo una explosión, claro. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. ¿Qué es lo que es el principio de lo que puede ser una explicación? Pero si no hay eso y no hay caja negra, pues la explicación técnica completa no la vamos a tener. No, pero se va a convertir en el más grande misterio de la aviación moderna. Tenemos algunos tweets, ¿no tienes algunos tweets que quieras compartir? Teníamos Miriam Macao, nos dice 39,000 maestros fantasmas que sí cobran. ¿Dónde estuvo el gobierno en este tiempo o era cómplice? O sea, ese es... Bueno, no, por eso era el censo. Sí. Por eso no estaba en ese censo. Sí. No es un asunto de que si había una complicidad o no. Con este censo ya se pueden determinar. Sí. Alex Incómoda dice hay que ser justos. Samuel Ramos y Rubén Salazar Mayén son piezas muy importantes detrás de la fuerza intelectual de Octavio Paz. Sí, no, sí, yo creo que también hay que reconocer. Pues ahí están los temas. Yo no sé por cuánto tiempo vamos a seguir hablando sobre este. Me río, pero no hay que hacerlo con respeto. Sí, claro, porque ha sido un tema ridículo cuando uno piensa a estas alturas de la vida que sea tan fácil perder una vida. También la cultura mediática, ¿no? Y la cultura mediática en Estados Unidos, en CNN, siguen todo el día hablando sobre Raimundo, la desaparición. Están por los cielos. Y ahora de que se pensaba que había probablemente caído al mar y que iban a encontrar los restos, le bajaron a la información. Sí. Ahora que se sabe que están en 0% de conocimiento, una vez más volvieron a tomar el tema con todo en los canales norteamericanos. Ay, bueno, nos vamos. Gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Muy buen día. Ya veremos qué pasa mañana con el avión de Malaysia. Que tengan muy buen día. Salud. Salud.